Días a todos. Mi nombre es Hugo Andrés Cárdenas, trabajo en la gerencia cadena de suministro de EPM. Agradecemos a todos la asistencia a este evento, el cual tiene como finalidad presentarles los cambios que vamos a tener próximamente en nuestra forma de evaluar ofertas. En esta conferencia del día de hoy nos va a acompañar Diana Cecilia Uribe, quien es nuestra directora de abastecimiento y nos va a explicar de manera más detallada estos cambios. Antes de iniciar con el evento, nos gustaría dar algunas recomendaciones para el desarrollo pues, de esta sesión. Esta plataforma nos permite interactuar mediante un chat de preguntas y respuestas. La idea es que nosotros realicemos la presentación. En el transcurso de la misma, ustedes nos pueden ir enviando las dudas. Si son dudas muy puntuales, nosotros las responderemos puntualmente. De lo contrario, la publicaremos para que sean visibles para todo el mundo. Y al final de la exposición daremos un espacio para responder todas esas preguntas que nos lleguen. En caso de que hayan muchas dudas y no alcancemos en el tiempo que hemos destinado para esta sesión, pues procederemos a compartirles unos vínculos donde ustedes podrán consultar las respuestas a dichas preguntas y también consultar las memorias de este evento. Este evento va a ser grabado y por lo tanto en la página de EPM podrán consultar tanto la grabación como el PDF pues, que acompaña la presentación. Dianis, te agradezco, por favor, pases a la siguiente diapositiva para invitarlos también a que registren a su asistencia. Con sus celulares pueden escanear este código QR, el cual nos habilita el registro de la asistencia. Ahí ustedes nos van a poder ingresar sus correos electrónicos donde enviaremos las memorias y los hipervínculos pues, para consultar la información. Y también en el chat publicaremos el enlace para aquellas personas que no tengan pues, el celular a la mano, puedan entrar también a través del computador y puedan registrar pues, como la asistencia. Es muy importante para nosotros, por favor, que nos ayuden con este tema para que podamos pues, tener certeza en que ustedes reciben no solamente las memorias, sino también las respuestas a las preguntas que desarrollemos durante el evento. Entonces, sin más recomendaciones, nuevamente agradecemos a todos por haber aceptado nuestra invitación y esperamos pues que esta información les sea de mucha utilidad. Dale, Diana. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Me escuchan bien, Hugo? ¿Me ven bien para continuar? Sí, se te ve perfecto. Muchas gracias. Quisiéramos arrancar esta presentación explicándoles para nosotros qué significa ser un contratista con un muy buen desempeño. Primero, es un contratista que cuando le realizamos su evaluación de desempeño, obtiene en ella el máximo puntaje, que a hoy son 100 puntos. A lo largo de la presentación veremos que hacemos referencia a la evaluación de desempeño y vamos a ver la sigla ED para que hagan conciencia en este momento y cuando retomen las memorias, que como les explicó Hugo, va a quedar en nuestra página de proveedores, pues puedan entender aquellas cosas que de pronto queden un poco confusas o requieran volver a recordarlas más adelante. Entonces, una evaluación de desempeño de 100 puntos es el máximo puntaje que se puede obtener. También un buen desempeño para nosotros es aquel contratista que obtiene 0 medidas de apremio o 0 multas.
no solamente con nosotros, sino con todas las otras entidades con quienes desarrolla contratos. Y también un proveedor que no presenta incumplimientos, que sus obras las termina completamente, que sus entregas son muy buenas, que no deja abandonado el contrato por diferentes razones. Entonces, para nosotros, eso es un contratista con un muy buen desempeño. Y eso es lo que queremos privilegiar, aquellos contratistas que una vez obtienen un contrato con nosotros, bien sea un contrato de mayor cuantía o una compra menor, se desempeña de manera correcta y adecuada durante toda su ejecución. ¿Cuál va a ser la agenda que vamos a trabajar el día de hoy? Primero vamos a hacer un recorderis muy rápido de cómo estamos evaluando el desempeño a hoy en la organización. Esa es una actividad que llevamos haciendo hace varios años, pero nos parece importante recordarlo. Tenemos diferentes formas de evaluar el desempeño cuando estamos hablando de contratos o cuando estamos hablando de compras menores. Vamos a explicarles qué impacto va a tener los resultados de esa evaluación de desempeño en los procesos de contratación, y es el gran cambio que les vamos a presentar el día de hoy. También cómo va a impactar esa evaluación de desempeño en las compras operativas y unas consideraciones finales que son importantes que todos conozcan y tengan en cuenta. Recordemos entonces cómo evaluamos a hoy en la organización, en el grupo empresarial en Colombia, el desempeño de nuestros contratistas. Cuando estamos hablando de procesos de contratación, al finalizar cada uno de los contratos, a través de los diferentes sistemas de información, a los contratistas les llega una evaluación que ya está diligenciada tanto por el gestor técnico como por el gestor administrativo del contrato. Y en esa evaluación encontramos unos criterios y un puntaje. Les voy a contar cuál es el puntaje máximo que se puede obtener en cada uno de ellos. El primer criterio entonces que normalmente evaluamos es el cumplimiento de plazos, y ese puntaje máximo es de 35 puntos. Aquí les voy a explicar el puntaje máximo cuando no tenemos que incluir el criterio de salud y seguridad en el trabajo. Criterio que evaluamos únicamente en aquellos contratos donde hay mano de obra involucrada en nuestras instalaciones o en nuestra infraestructura. Cuando tenemos que evaluar ese criterio, los puntajes cambian y también se los voy a explicar más adelante. Entonces, el cumplimiento de plazos lograría un puntaje máximo de 35 puntos. El cumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad logra también un puntaje máximo de 35 puntos. El cumplimiento de otros criterios de evaluación que están definidos en los anexos técnicos y que en la planeación del contrato se establecen claramente con los contratistas logra un puntaje máximo de 30 puntos. Como no tenemos aquí criterios de salud y seguridad en el trabajo, por lo que les expliqué anteriormente, pues aquí ya estaría conformado el puntaje máximo de 100, que sería la máxima calificación a obtener en un contrato de mayor cuantía. Cuando tenemos criterio de salud y seguridad en el trabajo, recordemos que es cuando el contratista ejecuta actividades en nuestras instalaciones o en la infraestructura del grupo, entonces repartimos diferente los puntajes. El cumplimiento de plazos ya cambia a 30 puntos. El cumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad baja a 30 puntos también. El cumplimiento de otros criterios de evaluación se cambia a 20 puntos como puntaje máximo. Y el cumplimiento de criterios de salud y seguridad en el trabajo cambia a 20 puntos también. Allí ya tendríamos entonces el total de los 100 puntos de la evaluación. A hoy esto lo venimos aplicando en los contratos que tenemos en ejecución, y una vez finaliza el contrato, como les explicaba hace unos segundos, les compartimos el resultado para que cada contratista en un plazo definido, que normalmente son 5 días, pueda aprobar o rechazar la evaluación si considera que alguno de los criterios no está siendo correctamente evaluado. Cuando estamos hablando de compras menores o compras operativas, que son aquellas de menor cuantía, dependiendo de las empresas de EPM o sus filiales, este monto cambia. En esas compras solamente evaluamos el cumplimiento en las entregas. Por cada día de retraso en la entrega del bien o en la prestación del servicio, le restamos a esos 100 puntos 5 punticos.
Para ponerles un ejemplo para que sea mucho más fácil de entender, si por ejemplo un proveedor nos quedó de entregar unos bienes el 10 de junio y nos los entrega finalmente el 15, como los entrega 5 días más tarde y por cada día son 5 puntos, pues a los 100 puntos de evaluación máxima de desempeño que podría obtener, le restamos 25. Por lo tanto, su evaluación de desempeño quedará en 75 puntos. Este proceso de evaluación de los contratos lo venimos haciendo hace varios años. En las compras operativas lo empezamos a hacer desde el año pasado. En las memorias les quedarán el hipervínculo a la guía de evaluación de desempeño del contratista en su versión 6. Aquí pueden ver que está hipervinculada y allí está todo lo que les estamos explicando, obviamente con mucho más detalle. Hasta hoy, ese proceso de evaluación de desempeño, si bien es un tema muy importante para nosotros y para ustedes, para que sepan dónde están aquellos puntos de mejora, nosotros como organización no hemos hecho uso de esos resultados, más allá, como les digo, de un tema de mejoramiento continuo. Nuestro gran cambio hoy es empezar a utilizar esos resultados de evaluación de desempeño en la evaluación de los procesos de contratación. Les voy a explicar cómo lo vamos a empezar a utilizar entonces. Como les he venido contando, nosotros tenemos procesos de contratación y compras menores u operativas. Pero en los procesos de contratación tenemos dos grandes mundos. Aquellos que no tienen el informe de análisis y conclusiones, que es una etapa adicional en aquellos procesos de mayor cuantía. Lo voy a explicar porque seguramente no todos han participado en procesos que tengan informe de análisis y conclusiones. Es un informe preliminar y no definitivo de los resultados que se están obteniendo en un proceso de contratación. Ese informe se pone a consideración de los proponentes. Hay un tiempo para que ellos emitan sus observaciones, las cuales siempre son contestadas, y una vez hay claridad sobre esas observaciones, se procede a hacer la recomendación de aceptación. Como les explicaba, no todos los procesos de contratación cuentan con informe de análisis y conclusiones, solamente aquellos de mayor cuantía. También la cuantía difiere en las diferentes compañías. En el caso de PM son aquellos superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, en aquellos procesos de contratación donde no tenemos el informe de análisis y conclusiones como una etapa obligatoria del proceso, la evaluación de las ofertas va a continuar como tradicionalmente la hemos hecho. Primero, una evaluación de los requisitos de participación. Los requisitos de participación para nosotros son un factor supremamente importante en los procesos de contratación porque son de carácter binario. Eso quiere decir que cumple o no cumple. En esos requisitos de participación evaluamos temas técnicos, temas contractuales, temas financieros, temas de certificaciones, y un proveedor que no cumpla uno solo de esos requisitos de participación no es considerado en la etapa siguiente, que es ponderar las ofertas. Esto para nosotros es muy importante que quede claro, porque cuando hacemos estos requisitos de participación, para nosotros actúan como un filtro. Y ya sobre ese filtro es que podemos aplicar con toda tranquilidad los factores de ponderación de las ofertas. Esos factores de ponderación de manera tradicional incluyen dos elementos, el precio y el cumplimiento. El cumplimiento hasta hoy ha sido nuestra forma de evaluar el buen desempeño de los contratistas, pero en ese cumplimiento solamente consideramos incumplimientos graves o medidas de apremio, no los resultados de la evaluación de desempeño. En algunos casos especiales consideramos otros factores, como por ejemplo, propuestas creativas, propuesta metodológica, pero tienen que ser procesos donde realmente podamos aplicar estos factores de ponderación adicionales. De manera tradicional, utilizamos 90-10 para precio y cumplimiento respectivamente, o utilizamos también el 80-20. Y como les digo, si tenemos otro factor para evaluar, repartimos ese 100% de ponderación en esos otros factores. Entonces, los procesos que a hoy no tienen informe de análisis y conclusiones seguirán utilizando el esquema de evaluación de ofertas tradicional. ¿Dónde viene entonces el cambio? En aquellos procesos que sí cuentan con el informe de análisis y conclusiones. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a evaluar los requisitos de participación con el mismo rigor, el mismo filtro, y
procederemos a ponderar la oferta. Pero fíjense que aquí ya nos sale del factor de la ponderación de las ofertas el cumplimiento. Entonces, el 100% de la ponderación de las ofertas será el precio y otros factores, como les explicaba ahora, propuesta metodológica, propuesta creativa y los otros que consideramos, y el precio. En esa ponderación asignaremos el 100% de los puntos, pero ¿qué haremos una vez tengamos ese resultado? Tendremos en cuenta los resultados del desempeño del contratista, que como les contaba ahorita son 3. El primero, la evaluación de desempeño. Entonces, allí, sobre ese puntaje que se haya obtenido en la ponderación de las ofertas, haremos un descuento de puntaje por los puntos por debajo de 100 que se haya obtenido la evaluación de desempeño. Es decir, si en la evaluación de desempeño yo tuve 90, entonces tendré un descuento de 10 puntos de ese puntaje que había obtenido en la ponderación de las ofertas. Yo sé que eso puede sonar un poco complejo. Ahorita con un ejemplo les voy a dar mucha más claridad, pero permítanme seguir avanzando para que tengan claro cuáles son los tres posibles deméritos que se podrán tener después de hacer la ponderación. Entonces, el primero de ellos es la evaluación de desempeño. El segundo de ellos será por medidas de apremio, como lo hemos venido haciendo de manera tradicional, que no estén incluidas en la evaluación de desempeño o que provengan de multas o incumplimientos con otras empresas que no pertenezcan al grupo empresarial. Y por cada medida de apremio descontaremos 2.5 puntos. Y el otro demérito o descuento de puntos que podríamos hacer es cuando tengan incumplimientos graves, ya declarados y confirmados. En ese caso, sobre la ponderación obtenida, descontaremos 35 puntos por cada uno de esos incumplimientos. Vamos a verlos con un ejemplo para que sea mucho más claro para todos. Entonces, la evaluación de desempeño, ustedes la van a ver así, ya a hoy la pueden consultar. Ahorita les explico en dónde está. Esto es un caso hipotético. Y lo que nosotros vamos a hacer es acumular, o lo que hemos venido haciendo es acumular todas las evaluaciones de desempeño que ustedes han tenido la posibilidad de obtener a lo largo de su relación con EPM. Entonces, fíjense que aquí tenemos una compra menor, contratos en Ariba, contratos en Neón, y toda esa información va a nuestro repositorio de evaluaciones, sea de EPM o de las empresas del grupo a nivel nacional, tanto las filiales de agua como las de energía. Y allí vamos capturando todos esos puntajes. ¿Qué vamos a hacer? Un promedio simple. Vamos a coger el puntaje de 70 más el puntaje de 100 más el puntaje de 100, los vamos a sumar. Los vamos a dividir por 3 y nos va a quedar que la evaluación de desempeño acumulada para este proveedor hipotético va a ser de 90 puntos. El proveedor 1 obtiene evaluación de desempeño acumulada 90 puntos. Importante contarles a todos que este acumulado pues tiene una fecha de inicio para su cálculo. En el caso de contratos, vamos a tomar todos los contratos evaluados a partir del 1 de enero del 2018 y para las compras menores u operativas, todas aquellas evaluadas a partir del 8 de abril del 2019. Nuestra expectativa es que este reporte lo podamos, o este promedio, se calcule con 3 años de historia. Pues como del 2018 para acá todavía no han transcurrido los 3 años, esa fecha por ahora sigue siendo fija. Una vez logremos los 3 años de historia, es decir, el 1 de enero del 2021, comenzaremos a trabajar con 3 años de promedio hacia atrás. Entonces, esta información ustedes la pueden consultar y este reporte será tomado una fotico al momento del cierre de la presentación de las ofertas. Cuando se cierra la fecha, por ejemplo, si se cerraran hoy tomaríamos la foto y diríamos, este proveedor nos sacó 90 puntos. Y ustedes podrían saber cuál sería el demérito que podrían obtener en un proceso de contratación. ¿Qué hacemos entonces con ese resultado?
Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos un proponente 1 que nos oferta 100 millones de pesos. Estas son cifras hipotéticas para hacer fácil el ejercicio. Un proponente 2 que nos ofertó 105 millones. Un proponente 3 que nos oferta 103 millones y un proponente 4 que nos oferta 97 millones. Si nosotros no consideráramos nada, pues uno diría ganó el 4, que es la oferta más económica. Pero recordemos que en nuestros procesos de contratación nosotros evaluamos los requisitos de participación como primer filtro. Para hacer fácil el ejercicio, pues aquí solamente consideramos cumplimiento de especificaciones y cumplimiento de experiencia. Vamos a mirar cada uno de los proponentes cómo le va en cumplimiento de estos dos factores. El proponente 1 cumple tanto en lo técnico como en la experiencia. El 2 también. El 3 también, pero cuando llegamos al 4 no nos cumple en el requisito de participación de experiencia. Para nosotros es, como les explicaba ahorita, estos criterios son binarios, pasa o no pasa, y al no cumplir la experiencia, el proveedor 4 deja de hacer parte de este proceso de evaluación, es decir, no continúa la evaluación, queda eliminado por no cumplir el requisito de experiencia. Y así sea la oferta más económica, si no cumple este requisito de experiencia, no nos puede garantizar la idoneidad que con el análisis que nosotros hemos hecho del mercado y de la necesidad que tenemos en la organización, requerimos para poder cumplir satisfactoriamente ese bien o ese servicio. Ahora bien, ya teniendo en cuenta estos tres proponentes, vamos a ponderar. En la ponderación, para este caso, tenemos un precio al que le vamos a otorgar 95 puntos y una certificación, vamos a suponer una ISO 27000 o cualquiera de las certificaciones requeridas para este servicio o bien hipotético, un puntaje de 5 puntos. Entonces, fíjense que aquí ya repartimos los 100 puntos de la ponderación de las ofertas. Vamos a mirar cómo le va a cada uno de ellos. Como ya estamos evaluando en precios solamente a los tres proponentes, pues claramente el que va a tener el mayor puntaje en precios será el proponente 1. Vamos a ver. Entonces, efectivamente, los 95 puntos, que es el máximo que yo puedo asignar en precio, se los gana el proponente 1. Nosotros hacemos una distribución proporcional de esos puntos dependiendo del valor de las ofertas, comparándolos siempre contra la menor, y por eso es que el proponente 2 obtiene 90. De los 95, proporcionalmente le corresponderían 90 puntos, y al proponente 3, proporcionalmente le corresponderían 92 puntos. Entonces, evaluando solo precio, de primero iría el 1, de segundo iría el 3 y de tercero iría el 2. Vamos a mirar cómo les va en el cumplimiento de la certificación. Fíjense que el proponente 4 ya no se considera, no nos interesa a partir de ahí ponderarlo, ni si cumple la certificación o no, ni cómo está su evaluación de desempeño. Él ya dejó de participar. En la certificación vamos a ver que todos cumplen con esa certificación, entonces todos obtienen sus 5 puntos y por lo tanto en la ponderación final de las ofertas nos queda el proponente 1 con 100 puntos, el proponente 2 con 95 y el proponente 3 con 97. A hoy, sin evaluación de desempeño aplicada a los procesos de contratación, el proponente seleccionado sería el proponente 1. Listo. ¿Cuál es el cambio entonces? Vamos a mirar estos tres contratistas qué desempeño han tenido. Como les decía ahorita, con EPM, con las empresas del grupo o con otras entidades. Entonces, vamos a mirar en evaluación de desempeño, en medidas de apremio o en incumplimientos, cómo le va a cada uno de ellos. Resulta que el proponente 1 obtuvo 90 puntos en su evaluación de desempeño acumulada. Por lo tanto, le vamos a descontar a estos 100, 10 puntos. El proponente 2 tuvo un 100% en su evaluación de desempeño, por lo tanto, no se le descontaría nada. Y el proponente 3 sacó 93 puntos, por lo tanto, le descontaríamos los 7, que 7 es lo que le falta a 93 para llegar a 100. Simplemente de manera ilustrativa vemos que el proponente 4 ya no se considera para nada.
En medidas de apremio, el proponente 1 no ha tenido medidas de apremio con otras entidades. El proponente 2 sí tiene una medida de apremio, como les dije, con otras entidades o alguna que no haya sido incluida en la evaluación de desempeño aún. Y el proponente 3 tiene 2 medidas de apremio. Por lo tanto, el descuento para el 2 sería de 2.5 puntos y el descuento para el 3 sería de 5 puntos. El proponente 4 sigue sin hacer parte del ejercicio. En incumplimientos graves, entonces, el proponente 1 tiene un incumplimiento grave. El 2 no tiene ninguno y el 3 tampoco. Al final vamos a sumar todos los puntos que le vamos a descontar a cada uno de ellos. Fíjense que como aquí le faltaron 10 puntos para llegar al 100% de la evaluación de desempeño y tiene un incumplimiento grave, le vamos a descontar 45 puntos a su puntaje obtenido en la ponderación. Al segundo le vamos a quitar 2.5 y al proponente 3 le vamos a quitar 12 puntos. La ponderación final, el puntaje total de cada uno de los proponentes, entonces, es para el 1.55, para el 2.92.5 y para el 3.85. Recordemos que quienes no obtienen un puntaje mínimo, en este caso de 60 puntos, no siguen adelante, no quedan en la lista de elegibles. Por lo tanto, quien nos gana el proceso de contratación en este caso sería el proponente 2, que obtiene el mayor puntaje. De segundo quedaría el proponente 3 y la oferta del proponente 1 quedaría eliminada por lo que les explicaba hace unos segundos, por quedar por debajo de 60 puntos. Fíjense que el proponente 2 en este caso era el de la oferta más costosa, ligeramente más costosa, y es quien resulta ganador por tener un muy buen desempeño. El proponente 4, recordemos, quien era el más económico, no fue considerado en la evaluación por no cumplir un requisito de participación, y quien parecía tener la oferta económicamente y más conveniente para el grupo empresarial, por no tener un buen desempeño, pues ha quedado eliminado. En las compras operativas también vamos a incluir el demérito por la evaluación de desempeño. Obviamente las compras operativas o compras menores son mucho más sencillas de evaluar, lo cual no quiere decir que evaluemos solo precio. También evaluamos requisitos de participación, empresas legalmente constituidas, cumplimiento de especificaciones, y a partir de ahí, que también nos actúa como un filtro, hacemos la ponderación. Esta ponderación si es 100% precio y asignamos un puntaje de la misma manera. Una vez obtenemos ese orden de las ofertas, de la que mayor puntaje obtiene a la menor, aplicamos el demérito. Aquí única y exclusivamente por los resultados acumulados de la evaluación de desempeño. Ese mismo 90 que considerábamos en el criterio de evaluación de desempeño lo vamos a considerar acá. Y se le va a descontar al puntaje obtenido en la ponderación de las ofertas. Vamos a verlo también con un ejemplo que yo sé que con los numeritos todo queda mucho más claro. Entonces, tenemos un proponente de 8.3 millones, el proponente 2 de 9.98, el proponente 3 de 9 millones y el 4 de 15 millones. Si solamente evaluáramos precio, pues ganaría el proponente 1. Sin embargo, vamos a mirar cómo están en requisitos técnicos y contractuales estos proponentes. El 1 los cumple, el 2 también, el 3 también, pero el 4 no nos cumple el requisito contractual. No es una empresa legalmente constituida o no cumple con una certificación o una garantía que estemos pidiendo. Por lo tanto, el proponente 4, en este caso que era el más costoso, queda por fuera del análisis. Vamos a ponderar. Como es una compra menor o una compra operativa, solamente ponderamos precio. Los 100 puntos es a precio. Pues aquí es fácil saber que quien se va a ganar los 100 puntos es el proponente 1. El proponente 2 va a quedar de tercero por ser la tercera oferta más costosa de las que estamos evaluando y obtendría 83 puntos y el proponente 3 quedaría de segundo con 92 puntos.
Vamos a mirar cómo les ha ido en su acumulado de evaluaciones de desempeño. Recordemos que ese acumulado de evaluaciones de desempeño es el promedio simple de todas las evaluaciones que tengamos en nuestro repositorio de evaluaciones de desempeño para contratos del 1 de enero del 2018 y para compras menores de abril del 2019. Me disculpan que se me fue la fecha. Entonces, vamos a mirar cómo van en evaluaciones de desempeño. El proponente 1 tuvo 90 puntos, por lo tanto le vamos a descontar 10. El proponente 2 sacó 100% en su evaluación de desempeño, por lo tanto no le descontaríamos nada. Y el proponente 3, al igual que en el ejemplo anterior, obtuvo 93% en su evaluación de desempeño acumulada, por lo tanto le descontamos 7. Los resultados entonces de la evaluación para decidir a quién se le asigna esta compra menor operativa sería 90 puntos para el proponente 1, 83.16 para el proponente 2 y 85.22 para el proponente 3. Recordemos que el proponente 4, por no cumplir un requisito contractual, salió del análisis hace mucho rato. En este caso, entonces, quien tenía la oferta más económica, por tener una evaluación de desempeño buena, no perfecta, no 100 puntos, pero con un puntaje bueno, pues queda como ganador de esta compra. De segundo queda el proponente 3 y de tercero queda el proponente 2. Entonces, fíjense que en las compras menores el ejercicio es más sencillo, pero igual vamos a tener en cuenta la evaluación. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es un promedio simple? ¿No es más importante un contrato que una compra menor operativa? La respuesta es no. Para nosotros es tan importante y tan estratégico que nos cumplan en la entrega de un contrato de 3 años de transformadores a que nos cumplan con la entrega de 10 transformadores puntuales para un proyecto o para solucionar un problema de abastecimiento. Entonces, por eso les damos el mismo peso a una compra de 250 salarios mínimos, como es el caso de PM, que a un contrato de 5.000 salarios mínimos. Eso lo que estamos buscando es incentivarlos a ustedes a que sean muy buenos contratistas, independiente de la empresa con la que estén trabajando, del grupo empresarial, e independiente del monto del contrato o la compra que nos estén atendiendo. Ese es nuestro gran cambio. Eso es lo que estamos contándoles hoy. Llevamos varios años trabajando en esta iniciativa. Para nosotros es fundamental empezar con este ejercicio. Venimos durante varios años, como les contaba hace unos minutos, empezando a evaluar el desempeño, tomando acciones de mejora con ustedes con base en esos resultados, pero es el momento de dar un paso adelante y considerar esos resultados en los procesos de contratación. Entonces, para cerrar, algunas consideraciones importantes. Y básicamente es recordando algunos de los puntos que les mencionaba a lo largo de mi exposición. La evaluación de desempeño es el promedio simple de esas evaluaciones de EPM y de todas las empresas del grupo, filiales de aguas, de energía y en varias, en contratos a partir del 1 de enero del 2018 y en compras menores a partir del 8 de abril, esa era la fecha que se me había olvidado ahorita, 8 de abril del 2019. Y lo tendremos en cuenta siempre 3 años hacia atrás. Como les dije, esa fecha que se quedará fija, la del 1 de enero y la del 8 de abril, hasta que cumpla, hasta el 1 de enero del 2021, y a partir de ahí ya sí serán 3 años móviles hacia atrás. Las evaluaciones de desempeño ustedes las pueden consultar de manera permanente en el portal de pagos en la pestaña de evaluación de desempeño. Y ahorita les voy a mostrar una vista real de cómo lo pueden ver, pero es muy similar a la que les mostré en el ejemplo. Esta metodología, como les contaba, la llevamos estructurando muchos años, haciéndoles pruebas de escritorio, evaluando contratos reales, mirando cuál sería el impacto. Sin embargo, vamos a iniciar con las compras menores y operativas y con los procesos de contratación donde se publique el informe de análisis y conclusiones.
¿Por qué vamos a arrancar con el informe, con aquellos procesos donde se publica el informe de análisis y conclusiones? Para poder tener una realimentación por parte de los proveedores de este ejercicio y que vayamos creando la cultura y adaptándonos a esta nueva forma de evaluar las ofertas. Como ven, la evaluación de la compra operativa es mucho más sencilla y por eso también vamos a arrancar en este tipo de compras. La evaluación se va a empezar a trabajar a partir del 1 de julio del 2020, o sea, en un par de semanas. ¿En qué procesos? En todos los procesos de contratación o compras operativas o menores que se publiquen a partir de esa fecha, 1 de julio del 2020. Entonces, yo sé que todos van a salir muy juiciosos a mirar en el portal de pagos, en la pestaña de evaluación de desempeño, cómo están sus evaluaciones de desempeño. Esta propuesta, como les he dicho reiteradamente, aplica para todas las filiales nacionales del grupo EPM, filiales de aguas, de energía en varias y obviamente para EPM. Aquí es muy importante que ustedes sean conscientes que el resultado de la evaluación de desempeño es responsabilidad de todos, de nosotros como organización, de sacar procesos de contratación con anexos técnicos muy claros, pero de ustedes como contratistas, de presentar ofertas que puedan sostener a lo largo de la ejecución del contrato, para que no tengan atrasos, para que no tengan incumplimientos, para que de pronto no tengan que dejar abandonado un contrato porque de pronto algún tema económico no quedó bien estructurado desde el principio. Igualmente, lo que nosotros buscamos al momento de hacer la planeación de los contratos, pues es llegar a esos acuerdos con base en lo definido en el contrato y en el anexo técnico, cómo van a ser las entregas, en qué fechas y cuáles van a ser esos otros factores que se van a evaluar para que las reglas del juego estén muy claras desde el principio. Entonces, si bien la evaluación de desempeño se hace al finalizar el contrato, todo el tiempo a través del gestor técnico y del gestor administrativo, como contratistas deben estar en permanente comunicación para revisar cómo va el desempeño, para revisar cómo vamos en esa evaluación, para que garanticemos un muy buen resultado. La evaluación de desempeño no se pierde el último día del contrato. La evaluación de desempeño no se pierde ni se gana, entonces la vamos a ganar durante toda la ejecución. Y por eso es muy importante hacer primero, presentar muy conscientemente la oferta y segundo, ejecutar perfectamente el contrato. No queremos con esto que las ofertas se vengan muy económicas para obtener el mejor puntaje y si hay unos descuentos, pues seguir ganando. Porque una oferta que es demasiado económica puede no ser sostenible y llevar a un resultado mucho más grave más adelante. Recuerden entonces que estas evaluaciones de desempeño tienen un debido proceso. Cada vez que se hace la evaluación, se les informa a los correos que tenemos parametrizados en las diferentes herramientas. Entonces, también para que estén muy pendientes de cuáles son esos correos que tenemos parametrizados para que la información sí llegue a un interlocutor válido. Y más importante aún, que la aprueben o la rechacen si tienen alguna objeción en los tiempos definidos, porque si no la rechazan antes de los 5 días hábiles, que es el tiempo que normalmente les damos, la evaluación quedará como confirmada y ya no se podrá modificar. Obviamente eso tiene un debido proceso, está explicado en la guía metodológica de evaluación de desempeño, muy importante que lo conozcan para que sepan cuáles son los derechos que ustedes tienen, pero también los deberes que tienen con este procedimiento de la evaluación de desempeño. Y la invitación aquí es que siempre busquemos mecanismos para que logren la excelencia en la ejecución de los contratos. Lo que más queremos nosotros y lo que buscamos en cada proceso de contratación y en cada compra es que sea exitosa. Exitosa para ustedes y exitosa para nosotros. Es decir, que ustedes logren las utilidades que planearon en ese contrato o en esa compra y que nosotros logremos el bien o el servicio a precios de mercado y en la oportunidad requerida y con la calidad requerida. Entonces, busquemos que eso siempre se logre. Si eso siempre se logra, pues la verdad, los resultados van a ser muy buenos y en la evaluación de desempeño se verán reflejados. Como les explicaba ahorita, en el portal de pago a proveedores, a la derecha tenemos la evaluación de desempeño y podrán consultar el estado de sus evaluaciones en un pantallazo que se verá
muy similar al que les estábamos mostrando ahorita. Como les dije, esto es un ejemplo hipotético para que miren que dice proveedor 1. Por mi parte no es más. Compañeros de moderadores, por favor, si hay preguntas, me cuentan para podérselas aclarar. Claro que sí, Diana. Aquí tenemos varias preguntas. Queremos hacer un recordatorio general. Estas memorias, la presentación y la grabación del evento, se las vamos a compartir. Por eso es muy importante que diligencien la asistencia para poder obtener de ahí sus correos y poder compartir esta información que yo sé que va a ser de mucha ayuda para ustedes. Empecemos entonces con las preguntas acá. Tenemos una que dice, si el tiempo de entrega se aplaza por EPM o por el fabricante, no entrega a tiempo, ¿qué se puede hacer? Bueno, aquí debemos que presentan, lo que nosotros esperamos es que ustedes nos lo informen oportunamente y podamos evaluar si esa entrega o ese ajuste en el plazo de la entrega más bien se puede dar o no y si puede llevar o no a una evaluación de desempeño negativa. Pues para coger casos reales por temas del COVID-19, pues algunos proveedores no pudieron entregar. Y nos lo informaron oportunamente, nos documentaron correctamente el caso y se evaluó la pertinencia o no de aplicar un descuento operativo o tenerlo en cuenta o no en la evaluación de desempeño. Pero la verdad hay casos de casos. Entonces, la respuesta aquí correcta es documentenos la información, infórmenos lo más oportunamente posible y se evaluará cada situación si puede o no afectar la evaluación de desempeño. La segunda pregunta que tenemos es, si un proveedor es nuevo, no tiene evaluación de desempeño, ¿qué puntaje tendrá en el cumplimiento? Si un proveedor es nuevo, en el criterio de evaluación de desempeño no tendrá ningún demérito porque no ha sido proveedor nuestro. Sí podrá tener descuentos por multas o medidas de apremio con otras entidades que nosotros les pedimos a ustedes que nos las informen en el proceso, pero nosotros también las consultamos en las diferentes plataformas o descuentos por incumplimientos graves. No tiene claramente descuento por evaluación de desempeño. Es la primera vez que participa y se le va a dar la oportunidad de tener esa evaluación de desempeño, pero sí se le tienen en cuenta los otros descuentos que son, que son obtenidos oficialmente con otras entidades. Tenemos por aquí otra pregunta y es, ¿desde qué monto un proceso cuenta con informe de análisis y conclusiones? Eso depende de la normatividad de cada una de las empresas porque no podemos pretender, siendo empresas de diferentes tamaños y negocios, que los montos sean similares. En el caso de EPM son 5.000, hay en otras empresas donde a partir de los 300 salarios ya hay informe de análisis y conclusiones, otras lo utilizan a partir de los 2.000. Entonces, cada empresa tiene su propia normatividad. En el portal de cada una de las empresas están los manuales de contratación y ahí se puede ver cuál es el monto. Pero en los pliegos de condiciones siempre está explicado si lleva o no informe de análisis y conclusiones. Eso sí es una regla que está pactada en las condiciones de los procesos de contratación y ahí pueden saber si tiene o no informe. Para el caso puntual de PM, solamente llevan informe de análisis y conclusiones aquellos procesos con cuantía superior a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tenemos una pregunta de Audrey. Él nos dice, buenos días. Tengo dos preguntas. La primera, quisiera saber a quién podríamos dirigirnos cuando tenemos evaluaciones que ya nos han realizado, pero no las vemos en la página de EPM, pues varios de los gestores administrativos de los contratos nos han manifestado que no tienen conocimiento ni instructivo acerca de cómo subirlas. Ahí sí, Mónica o Hugo me ayudan con esa respuesta.
Bueno, en esta respuesta queremos resaltar lo siguiente. Todos los gestores administrativos tienen acceso a las evaluaciones de desempeño. Son ellos quienes deben compartir esos resultados a través de los diferentes aplicativos. Entonces es redirigirse a ellos y pues si ellos tienen algunas dudas al interior, pues las podrán consultar con su jefe inmediato, pero son ellos quienes tienen como todo ese conocimiento y toda esa pertinencia para resolverles a ustedes las inquietudes y darle o compartirles la evaluación como tal. Dando respuesta a la segunda pregunta que hace Audrey, les indico que por favor diligencien la encuesta para poder compartir la información y las memorias, porque nos estaba preguntando que si vía correo electrónico íbamos a compartir esta presentación. Entonces queremos insistir, por favor, diligencien el registro de asistencia para nosotros de ahí tomar las direcciones de correo y poder compartir todas las memorias. Paula nos pregunta, en el caso de la evaluación de desempeño de compras operativas, no siempre son calificadas. He ido a la opción de Te Cuento, opción evaluaciones de desempeño y hay pocas evaluaciones publicadas. Paula, para darte respuesta aquí es, en el aplicativo, cada que tú entregas una orden de compra, automáticamente el sistema genera la evaluación de desempeño. Así como ustedes día a día ingresan a mirar qué procesos de contratación hay publicados, asimismo les sugerimos que hagan gestión de estas evaluaciones porque ellos tienen un proceso de aceptación de 5 días. Entonces, cada que ustedes entreguen una orden de compra, máximo al día siguiente, ingresen a la pestaña de evaluación en el aplicativo y miren la gestión de esa orden. Ahí les debe aparecer la calificación. Si ustedes no están de acuerdo con esa calificación, pues pueden pasar a la opción de rechazo o simplemente aceptarla y continuar con las otras órdenes de compras que tengan ahí. La siguiente pregunta dice, ¿para las multas o medidas de apremio con otras entidades se consideran también aquellas efectuadas en los últimos 3 años? Diana, tienes el micrófono cerrado. No, les estaba diciendo que me recuerdan, porfa, cómo está definido en la guía, que ese nivel de detalle sí no lo tengo aquí en mente y no sé si es igual en todas las empresas. Sí, en efecto se tienen en cuenta, es para los últimos 3 años. La siguiente pregunta es, nosotros estamos en otra ciudad. Se entrega a tiempo, pero por la pandemia han ingresado la mercancía muchos días después y nos han calificado de forma incorrecta. ¿Cómo se puede solucionar si ya pasaron los días para rechazar la evaluación? Entonces, como nos decía Diana al comienzo, deben documentar correctamente los inconvenientes que pudieron registrar en este momento por el tema de la pandemia, directamente sea al comprador o al gestor administrativo para que él al interior haga, digamos, el debido proceso y si aplica pues la reclamación, la evaluación se deberá corregir. Aquí, Mónica, me parece muy importante recordar el debido proceso de estas evaluaciones. Y por eso estamos haciendo este evento, pero adicionalmente hemos hecho muchos explicando el proceso de evaluación, cómo se hace, cómo se considera y cuáles son los trámites para aprobar o rechazar una evaluación. Entonces, la invitación es a que estén muy atentos cuando finalizan un contrato o cuando hacen una entrega en una compra operativa menor, del proceso, de cómo los evalúan y qué plazo tienen para contestar si están de acuerdo o no con la evaluación, porque ya saben que esto va a tener un impacto. Probablemente antes no nos preocupábamos mucho si nos iba bien o mal, o tomábamos unas acciones de manera individual, pero pues si quedaba en el 80, quedó en el 80,
y nosotros sí les hemos venido informando reiterativamente que esto va a un repositorio, que lo vamos a empezar a considerar. Entonces, aquí el llamado es a que estén muy atentos a los resultados de su evaluación, inclusive en la ejecución del contrato, a garantizar que el contrato se ejecute de manera impecable para no tener que llegar después a la evaluación a hacer pues un proceso y una discusión de por qué este puntaje y por qué no otro. Entonces, aquí es que estemos todos muy atentos, seamos muy responsables con la ejecución del contrato, con la oferta que presentamos, con los compromisos que hacemos. Nos pasa que a veces pedimos un tiempo de entrega de 30 días, alguien se la gana y después dice, no, mire, no pude 30, pude 45. Pero nosotros estábamos pidiendo 30 y por eso fue que le aceptamos la oferta. Entonces, aquí no hay responsabilidad. Ya Creo que perdimos conexión de Diana, no sé si todas la están escuchando. Hola, aquí estoy. Moni, ¿tú perdiste conexión de Diana un momentico? Sí, se pausó un momentico. Vale, entonces si quieres vuelve como a repetir la conclusión, Diana, porque se te fue un momento. Gracias, el brinco del internet. No, les decía que el llamado aquí es a presentar ofertas responsables, a planear los contratos responsablemente y a ejecutarlos de manera responsable. Y obviamente cuando lleguen las evaluaciones a estar muy atentos para que el resultado sea coherente y consecuente con la ejecución del contrato. Diana, a mí me gustaría complementar la respuesta tuya y es diciendo que como toda esta información se da a través de la interacción en los sistemas de información y es normal que a veces los roles cambien en la organización, es muy importante que los proveedores mantengan actualizados los perfiles y los correos electrónicos, tanto en Ariba como en los otros sistemas, porque esa es la manera en que nosotros nos aseguramos que las notificaciones de la evaluación le van a llegar a la persona adecuada. Entonces, si hay un cambio del rol que es de la persona pues que interactúa directamente en ese contrato con nosotros en la plataforma, es responsabilidad de ustedes pues asegurarse que esa persona tiene el registro, los perfiles y los correos debidamente ingresados pues para que informaciones como esta u otras puedan llegar digamos que adecuadamente. Bueno, aquí nos dicen que si les podemos compartir el link donde pueden consultar los puntajes de las evaluaciones. Aquí se los voy a poner en el chat y adicionalmente va a quedar en las memorias. Ahí tienen también la opción de ingresa aquí, que los va a llevar directamente al portal de pagos y allí van a poder ingresar y consultar todas las evaluaciones. En ese portal de pagos o en ese informe ustedes lo pueden descargar a Excel, a PDF para que hagan la gestión y miren cómo están evaluados cada uno de sus contratos. Listo, Moni, ¿estás buscando más preguntas? Sí, aquí voy en orden. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es si un proponente cumple parcialmente las evaluaciones técnicas, pero cumple con toda la experiencia, ¿cuál será la forma de evaluación? Recordemos, como lo mencioné, si te refieres con temas técnicos a requisitos de participación, no se tiene en cuenta, es un tema binario, ¿se cumple o no se cumple? Si, por ejemplo, estamos pidiendo experiencia en 5.000 millones de pesos en obras, por ejemplo, en un lapso de 5 años, si no los tiene, si tiene 3.000, si tiene 4.500, 4.999, no cumple el requisito de participación y por lo tanto no continúa en el proceso de evaluación. Entonces, no es que se cumplan parcialmente los requisitos de participación y por eso ese es nuestro filtro para poder garantizar la idoneidad de los proveedores que siguen adelante y que las ofertas realmente
están entregadas por empresas que conocen el oficio y que están debidamente o que cuentan con la experiencia correcta para poderlo ejecutar. Clara Díaz nos hace 2 preguntas. La primera dice, ¿cómo entra un proponente que no tenga historia de evaluación en EPM? Entonces, como nos había dicho Diana anteriormente, el proponente entra con 100 puntos porque pues, es su primera participación dentro de las ofertas del grupo EPM. Y la segunda dice, esta evaluación le quitaría puntos a los proponentes que tienen historia, pero no a los nuevos proponentes. La evaluación únicamente resta para aquellos proponentes que tienen evaluaciones de desempeño. Para el resto de los proponentes les restan los puntos que tenga cada uno, pero no tiene impacto de la una sobre la otra. David Salazar nos pregunta, buenos días, ¿qué oportunidades tenemos los nuevos proponentes si no tenemos experiencia con EPM? Nosotros somos muy exigentes en los requisitos de experiencia y obviamente pues en todos los requisitos de participación, por mencionar los financieros. Entonces, aquí la invitación es a buscar experiencia con otras empresas, con contratos más pequeños, inclusive a veces en la compra menor puede ser una forma de ir cogiendo experiencia porque ahí son cuantías más pequeñas y podemos, allí se puede ganar algunas compras e ir cogiendo experiencia, acumulando experiencia, sino con otras entidades. Nosotros la solicitud de la experiencia la hacemos con base en la información que encontramos en el mercado. Y aquí otra invitación. Nosotros permanentemente estamos haciendo sondeos de mercado para nuestras necesidades de bienes o servicios. Cuando salimos a esas investigaciones de mercado, muchas veces no nos las contestan, nos contestan con información inexacta. Entonces, de ahí y con la historia es que nosotros definimos cuáles son los requisitos que necesitamos, pero que podemos conseguir en el mercado. Y si esa información no nos la contestan o no la contestan inexacta, pues nosotros nos basamos en la información que tenemos más real y con base en eso estructuramos esos requisitos de participación. Entonces, la invitación es a que cuando les solicitemos investigaciones de mercado, nos las contesten con la mayor diligencia y claridad y precisión posible. Nosotros no compartimos los resultados de investigaciones de mercado, eso no lo publicamos en ninguna parte, es información que reposa en EPM, en los sistemas de información, pero no es pública ni se la compartimos a nadie. Entendemos que en los precios pues no hacen su oferta exacta, pero sí les pedimos que en esos temas de requisitos, de experiencia, en temas financieros, en temas de certificaciones, sean muy claros para que podamos obtener de ahí información valiosa. Entonces, la recomendación es hay que obtener experiencia con otras entidades o en contratos más pequeños, de tal forma que puedan ir acumulando experiencia para contratos más grandes con nosotros. Tenemos aquí esta pregunta, dice, lo que pasa es que el proponente que tiene multas y de mérito cotiza por el suelo para contrarrestar esa disminución. Entonces, ¿no es para ustedes seguridad de calidad? Como lo mencioné ahorita y gracias por la pregunta, aquí la invitación es primero a no jugar eso. Nosotros confiamos en que contamos con proveedores y contratistas de alta calidad, pero sobre todo con gran responsabilidad social, empresarial, honestidad y transparencia, con los principios mismos que trabajamos en EPM y que no van a caer en ese juego de ofertar muy por debajo para obtener el puntaje máximo y a pesar de que tengan algún demérito, pues sigan siendo el ganador. Pero adicionalmente, cuando nosotros salimos al mercado, también tenemos un presupuesto de referencia construido con información histórica de otras empresas del grupo, inclusive de otras empresas, pero del mismo sector, y con la información que obtenemos del estudio de mercado. Y si vemos que una oferta está
muy por debajo de lo que nosotros tenemos presupuestado, y con el análisis de precios unitarios o con el análisis de histórico que tenemos, observamos que la oferta no es convenientemente económica porque está demasiado por debajo y no va a ser sostenible, porque no alcanzan a pagar los salarios, porque no tienen la estructura de personal adecuada, porque con los costos no están cubriendo ni siquiera los materiales, la oferta puede ser eliminada también porque no es conveniente económicamente. Por debajo, pero no es conveniente. Entonces, lo primero es, esperamos que no contemos con empresas que pretendan jugar de esa manera, pero si lo hacen, nosotros en la evaluación estaremos muy atentos para eliminar las ofertas que en sus precios y en sus costos no tengan en cuenta todos los elementos que nosotros vemos pertinentes y necesarios para poder ejecutar muy bien el contrato. Además, si por casualidad se nos pasará algo, nosotros somos muy juiciosos y hacemos muchas consultas y muchas validaciones, pero la experiencia nos ha demostrado que quien a veces se viene con una oferta muy agresiva, en aquellos casos, como les digo, que a pesar de haber hecho todas las validaciones, el proveedor se sostiene que es capaz, en que es capaz, en que es capaz, la historia nos ha demostrado que no es capaz. Y más adelante deja el contrato abandonado. Si el contrato queda abandonado, se vuelve un incumplimiento grave. Si es un incumplimiento grave, ya son 35 puntos para de mérito para el próximo proceso de contratación. Entonces, eso no va a resultar bien, no es un juego sano, ni es lo que estamos pretendiendo con este ejercicio. Aquí lo que queremos, y por eso arranqué por ahí, es tener muy buenos contratistas. Y el buen contratista incluye también presentar ofertas de manera responsable. Cuando una compañía tiene multas, ¿qué tiempo debe pasar para poder contratar con EPM? Como les explicábamos ahorita, las multas se tienen en cuenta de 3 años hacia atrás y simplemente van a hacer un demérito, van a aplicar como un demérito, pero no es que queden vetados ni mucho menos. Pueden participar, simplemente tienen el descuento de 2.5 puntos por cada una de las multas que tengan. Moni, tienes el micrófono apagado en caso de que estés leyendo alguna pregunta. Perfecto, aquí tenemos una pregunta de Jairo. ¿Habrá posibilidad de que haya un desequilibrio en la evaluación del proponente que tiene una alta presencia en el grupo EPM, pues tiene varios contratos, por lo cual mayor probabilidad de que tenga una evaluación de desempeño menor a 100% comparado con alguien que tenga muchas, menos evaluaciones de desempeño o quizá ninguna? Pues ahí pasa de todo. Está el que tiene muchas y le ha ido muy mal, está el que tiene muchas y le ha ido muy bien, está el que tiene muy poquitas y le ha ido perverso, o tiene una y le ha ido muy bien. Ahí tenemos de todo tipo de casuísticas. Tenemos proveedores que son intensivos en compras menores y no en contratos, tenemos proveedores que son intensivos en contratos y no en compras menores, tenemos proveedores que son intensivos en los dos mundos. Recordemos que aquí estamos trabajando a nivel de grupo, que es un repositorio, y la invitación es a que en cada proceso, en cada contrato, en cada compra, tengan muy buen desempeño. Y por eso pues es que hacemos el promedio simple de las evaluaciones, como les explicaba ahorita. Para nosotros es tan importante el contrato con EPM que el contrato con Check o con EDEC, y es tan importante el contrato de 500 millones al contrato de 5.000 millones. Entonces, ahí desde la matemática y desde la experiencia puede haber 1000 situaciones. La invitación es, como les digo, a que la oportunidad que tengan de trabajar con las empresas del grupo tengan un muy buen desempeño para que en esa variable siempre obtengan el mejor puntaje. Diana, yo ahí también quisiera resaltar que digamos que el objetivo pues o la finalidad que nosotros buscamos en efecto pues es tener contratistas con muy buen desempeño y que se nos presenten a contratos en donde ellos realmente tienen mucha experiencia para la realización, para la prestación del servicio o la entrega del bien.
porque también lo que hemos notado es que hay proveedores que digamos que en el mundo comercial consideramos pues que es natural, pero no es bueno para la calidad de los prestación de servicio, y es que nos ofrecen de todo, cosas en las que son muy buenos y cosas en las que de pronto no están como tan acostumbrados. Y en ese orden de ideas, cuando no tienen experiencia pues con esas temáticas, es cuando su desempeño falla. En ese orden de ideas, pues también lo que estamos invitando con este nuevo modelo es que los contratistas se presenten a aquellos procesos de contratación en los que realmente tienen un nivel de conciencia que van a desarrollar su objeto contractual de la mejor manera, porque eso es la única forma en que les va a asegurar continuidad pues en el futuro con el grupo EPM, porque cuando empiezan pues a vendernos de todo, independientemente de si tienen una expertise o no en la contratación de ese bien o servicio, ahí empezarán pues a flaquear en su desempeño, y por lo tanto sus probabilidades de continuar en el futuro se verán pues como más reducidas, o al menos pues durante los 3 años que consideremos esos datos de evaluación. Por lo tanto, aquí la responsabilidad del proveedor juega un papel bastante importante en la decisión de presentarse a un proceso de contratación o no. Aquí tenemos 2 preguntas. Primero, ¿qué se considera un incumplimiento grave? Bueno, en los pliegos está definido que es un incumplimiento grave. Grosso modo, y sin ser precisa en mis palabras, porque no lo voy a recitar, como les digo, en los pliegos está, pero por ejemplo, un incumplimiento grave es cuando por cuenta de la ejecución de una obra podemos tener un incumplimiento ambiental que haga que nos quiten una licencia ambiental, por ejemplo, o cuando dejan abandonada una obra y no la terminan, es un incumplimiento grave, o cuando hay un incumplimiento legal grave. Esos son, pues, ejemplos de posibles incumplimientos graves, pero en las condiciones de contratación están definidos los casos que aplican en cada uno de los contratos, porque pues obviamente no aplican en todos. Y la otra pregunta es, ¿la evaluación de desempeño la realiza el interventor del contrato en compañía con el contratista o solo la realiza el interventor? Como les explicamos ahorita, la hace el gestor técnico y el gestor administrativo, que son los responsables de la interventoría de los contratos. Pero se les comparte al contratista para que pueda conocer su resultado, y si observa que alguna de las variables no está calificada conforme a él entendió su ejecución, pueda objetar y argumentar y entregar las pruebas que demuestran que la evaluación tiene un ajuste. Andrés nos hace esta pregunta, dice, buenos días, la fecha de julio 1 es para procesos que se convoquen a partir de esa fecha o que se entreguen de esta fecha en adelante, porque hay procesos que están abiertos pero que se entregan después del 1 de julio. Repito, como les expliqué ahorita, son procesos que se publiquen, o sea, invitaciones a ofertar en compras operativas o menores que salgan o se publiquen a partir del 1 de julio, o procesos de contratación que ya se invite a participar, a ofertar a partir del 1 de julio. Procesos que están en curso, que van a entregar oferta posterior a esa fecha, ya no considerarían esto, pero además porque en las condiciones de contratación no quedaron incluidas, y si las fuéramos a incluir deberíamos adendar y no vamos a hacer eso. Por eso la regla es procesos de contratación o compras operativas que se publiquen, o sea, que se invite a participar a partir del 1 de julio. Luis Restrepo nos pregunta, ¿durante la ejecución del contrato puedo solicitar información o que me realicen una evaluación del contrato, y si hay oportunidad de mejora realizarlo?
Perdón, no entendí. ¿Me repites la pregunta, Moni? Sí, durante la ejecución del contrato puedo solicitar información o que me realicen una evaluación del contrato y si hay oportunidad de mejora, realizarla. Nosotros no realizamos evaluaciones parciales, pero dentro de la planeación del contrato sí se definen unos hitos que se deben ir cumpliendo y que sí se pueden ir monitoreando cómo va en su cumplimiento. Por ejemplo, si es una obra y definí una ejecución en unos tramos cada cierto tiempo, efectivamente sobre eso podemos ir teniendo una realimentación, pero no realizamos evaluaciones parciales, o sea, no podemos decirle, venga, va en el 80, mejore. Por eso la invitación es hacer una adecuada planeación y a tener una comunicación permanente con el gestor técnico y con el gestor administrativo de cómo se van cumpliendo esos hitos pactados y si hay que hacer alguna mejora sobre esos hitos pactados, pues hacer un plan de mejoramiento. Pero no vamos a obtener calificaciones parciales. Sí podemos, como les digo, con base en esa planeación y en esos compromisos que son como metas volantes, pues sí tener una realimentación y hacer unos planes de mejoramiento, buscando que la evaluación pues se pueda mejorar. Pero por eso la invitación que les decíamos es, uno no gana ni pierde la evaluación el último día. Y si se pierde, pero yo nunca me preocupé por cómo iba en mi ejecución, pues entonces no podrá ser responsabilidad única y exclusiva del gestor técnico o del gestor administrativo. Permanentemente tengo que tener esa comunicación con ellos, pero sobre todo haber planeado muy bien el contrato, cómo lo voy a ejecutar, informar si estoy teniendo dificultades para poder acordar nuevas fechas si son pertinentes y si realmente hay una fuerza mayor que nos permita hacer esos ajustes. Ya entrar a evaluar cómo va el desempeño y si hay lugar a un plan de mejoramiento que permita obtener un resultado diferente. No sé si Hugo me quiere complementar. No, yo creo que ahí está concreta tu respuesta, Diana. Aquí tenemos varias preguntas, digamos, encaminadas a lo mismo. Si no hay evaluaciones de desempeño en la plataforma, ¿cómo se procede en este caso? Entonces, los invitamos a que consulten la plataforma. Si no hay evaluaciones, se deben comunicar directamente con el gestor administrativo o con el comprador para validar la calificación, porque si el contrato ya terminó o la orden de compra ya fue entregada, esa evaluación de desempeño debería estar apareciendo. Entonces es bueno que se comuniquen con estos gestores para que realicen la validación y mirar por qué no está apareciendo. Adicionalmente, Moni, si de pronto por cualquier razón de rotación de roles o personas pues que ya no están, que cumplieron esos roles, es decir, si no logran tener ese primer contacto con ellos que son los que conocieron pues la ejecución de sus contratos, también nos pueden escribir al buzón de recíproco que tenemos en la organización, recíproco@epm.com.co, recíproco con Y. Igual en la presentación que les vamos a publicar, vamos a dejar los datos de contactos, tanto de este buzón como de las líneas de atención, sobre todo para aquellas dudas que tienen que ver con una asistencia más en términos de la plataforma. Por ahí hay varias preguntas que nos hacen asociadas a cómo consultar, por ejemplo, los correos electrónicos que tienen en Ariba o cómo hacer la solicitud de cambio de una persona que tiene un perfil en la plataforma. Entonces, en la presentación, ahí vamos a publicar las líneas de atención. Si tú las recuerdas, Moni, te agradezco para que podamos, para que ustedes puedan tener pues ese tipo de asistencia a través de estas líneas de atención también. Sí, la línea de atención es la 380-5556, opción 4. Para Medellín y fuera de Medellín tenemos la 018-515-552, opción 4. Igualmente esta información va a quedar pues dentro de las memorias.
mientras buscas otra pregunta, Moni, hay otra que estaba leyendo acá con respecto ahorita a los incumplimientos graves, pues que ya dimos respuesta, que me parece importante, y es cómo los proveedores saben si hubo un incumplimiento grave. Entonces, hay que resaltar que cuando nosotros declaramos incumplimientos graves, esos procesos tienen un debido proceso. Es decir, si estamos en la situación, por ejemplo, que decía ahorita Diana, que un proveedor nos deja tirada una obra y no hay pues una justificación que, digamos que de alguna manera sustente ese incumplimiento, ese proceso tiene un debido proceso de manera, pues jurídicamente hablando, es decir, que al proveedor se le notifica y le dice, bueno, vamos a declarar este incumplimiento por estas razones. Los proveedores tienen pues como los debidos tiempos y etapas para exponer sus argumentos. EPM los evalúa, si en efecto esos argumentos son válidos, pues entonces el proceso termina y finalmente no se declara el incumplimiento grave, o por el contrario, si los argumentos no son suficientes pues para revocar esa intención, se procede pues como con la declaración del incumplimiento. Es decir, que el proveedor tiene conocimiento de esos incumplimientos graves toda vez que tuvo ese debido proceso. Y en la herramienta pues también existen unos flujos que garantizan pues que ese debido proceso se dé. Es decir, cuando se va a activar un incumplimiento, pues los administradores de contrato activan esos flujos y se empiezan a generar esas notificaciones a través de la plataforma. Elizabeth nos pregunta, ¿cómo puedo evidenciar en qué se basaron para realizar la calificación y mirar uno por uno para mejorar esa calificación? Entonces, aquí dando respuesta, en el caso de la contratación, hay un formato de evaluación que es compartido a ustedes, donde se les indican todos los criterios que fueron evaluados y qué puntaje obtuvo cada criterio. Ese es el formato que ustedes podrán evidenciar para mirar qué opciones de mejora tienen para futuras contrataciones. Asimismo, cuando se publican los pliegos, en los pliegos se indican los ANS, los tiempos de entrega, los hitos, los entregables que se requieren para ese contrato y la forma como van a ser evaluados. Entonces, desde el inicio, digamos que están puestas las reglas del juego y al final del contrato, mediante el formato de evaluación, se indican esos criterios que se especificaron en el pliego, cómo fueron evaluados, cuál fue su cumplimiento y cuál fue el puntaje obtenido. Bueno, habían otras dudas asociadas de cómo aplica la evaluación de desempeño para los consorcios y uniones temporales. Entonces, ahí habría que diferenciar dos cosas. Uno es cómo aplica la evaluación, es decir, si yo soy un consorcio, una unión temporal y me están evaluando, y lo otro es cómo esos insumos afectarán el demérito. Entonces, para el primer caso, lo que tendríamos que decir es que la evaluación de desempeño que se realice como es por contrato, se asigna a cada una de las partes integrantes del consorcio o la unión temporal. Entonces, por decir algo, si mi evaluación de desempeño fue de 98 puntos en ese contrato y ese contrato está conformado por 2 empresas que hacen parte de la unión temporal, entonces cada una de ellas tendrá un resultado de 98 puntos que entrará a sumar en el promedio simple de su resultado general. Ahora bien, ya cuando entren en el proceso de evaluación de ofertas, aquí Diana, no sé si tú recuerdas bien cómo quedó la regla, es en función
de la proporción del consorcio, ¿cierto? No, no lo recuerdo, Hugo, pero en la guía está. Vale, perfecto. Entonces, esa parte nosotros nos comprometemos a publicarla, pues para no generar una imprecisión aquí con la respuesta, a compartirla en el documento de preguntas y respuestas que compartiremos junto con las memorias. Moni, ¿hay otra duda? Sí, aquí estoy validando las preguntas, Hugo. Bueno, hay una que dice que dentro de las evaluaciones se contarán como independientes las renovaciones que tenga un contrato o solo será la última evaluación de la última renovación la que se tenga en cuenta. Cada renovación es un contrato independiente. Entonces, si un contrato se hizo y tiene 2 renovaciones, quedarán 3 evaluaciones de desempeño. Perfecto, gracias. Entonces aquí como para dar un recorderis, todas las evaluaciones de desempeño que van a encontrar en el portal las van a encontrar a partir del 1 de enero de 2018. Antes de esa fecha, digamos que esas evaluaciones no van a contar para el tema del demérito. Recuerden que las pueden consultar a través de la plataforma. Si tienen alguna reclamación en una evaluación, la deben hacer a través del gestor administrativo o a través del comprador. Bueno, entonces yo creo que aquí hay muchas, pues tenemos 112 preguntas, pero muchas están asociadas pues como a temáticas similares. Propongo que nosotros ya después pues de este evento agrupemos las mismas y obviamente las compartiremos pues con las memorias. A continuación, tanto en la presentación como en la sección pues, de preguntas, les publicaremos un hipervínculo o un código QR. Te agradezco, Diana, si pones la última diapositiva, donde tenemos el link de evaluación de este evento. Entonces, agradecemos enormemente, por favor, escaneen el código o ingresen pues al link que a continuación vamos a publicar en el chat de preguntas y respuestas para que por favor nos retroalimenten frente a la realización de estos eventos y nosotros podamos tener insumos para mejorar este tipo de interacciones que tenemos con ustedes pues durante esta época de aislamiento. Entonces, no, por parte mía, del equipo, de la gerencia de cadena de suministro, agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron, a su participación a través del chat. Nuevamente recordamos que publicaremos tanto en los correos que nos registren en las asistencias como en nuestra página web las memorias, el video pues o la grabación, así como las preguntas y respuestas para que pues puedan solucionar las diferentes dudas. De igual manera, en la presentación compartiremos los diferentes canales de contacto que tenemos habilitados, pues para que si en esta información igual permanecen dudas, puedan contactarnos a través de cualquiera de estos canales. También les informamos que próximamente estaremos lanzando un nuevo canal de comunicación, un WhatsApp para proveedores y contratistas. Esperamos que la próxima semana ya iniciemos con la configuración pues, o con la invitación de este WhatsApp. Esta es una estrategia que queremos implementar para que
adicional al correo electrónico y a la página web, ustedes pues les pueden llegar información relacionada en la gestión que tenemos con ustedes en materia pues de la gestión de cadena de suministro para que puedan estar enterados de los eventos que realizamos, de los cambios normativos que hay en la organización y de cualquier otro tipo de información pues que es del interés de ustedes como proveedores y contratistas. No sé, Diane y Mónica, si tienen pues una observación adicional o si no damos por concluido el evento. No, yo solamente agradecerles su participación. Espero haber sido claras. Es un tema difícil de explicar y más en la virtualidad, pero preparamos la exposición con el mayor nivel de detalle. Les vamos a compartir las memorias y lean la guía. De verdad es importante que conozcan los contenidos que están en la guía de evaluación de desempeño versión 6 para que terminen de aclarar el entendimiento. Y como les dijo Hugo y como les explicó Mónica, también tenemos los canales de comunicación para aclarar dudas adicionales que se les puedan presentar. Las respuestas a las preguntas que nos quedaron faltando por contestar también irán en las memorias del evento. Hay muchas, como decía Hugo, más de 100 preguntas, muchas ya las hemos contestado, pero para poder hacer un filtro adecuado, las que queden faltando se las compartimos. Nuevamente, muchas gracias. Perfecto. Ahora que lo dices, un tema adicional es que también en compañía de nuestros compañeros de comunicaciones de identidad y de nuestros contratistas creativos, pues estamos también desarrollando unas estrategias para poder complementar esta explicación de tal manera pues que podamos entregarles insumos que sean más comprensibles pues para ustedes. Entonces, los invitamos a que estén atentos, a que también estén atentos al lanzamiento del número de WhatsApp para proveedores. En nuestra página ya está publicado pues la autorización de datos y cuál es ese número para que empiecen a registrarlo en sus diferentes celulares y pues podamos tener una comunicación más constante y más fluida con ustedes. Entonces, bueno, muchas gracias. Esperamos pues que tengan una feliz tarde. Los invitamos a que sigan cuidadosos de su salud, del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, del cumplimiento del cuidado de sus trabajadores y de alguna manera los que estamos más expuestos a la comunidad, pues también invitarlos a ser conscientes de la situación que estamos viviendo y por lo tanto de la responsabilidad que tenemos con todos nuestros usuarios de servicios públicos domiciliarios. Mónica, ¿tienes algún temita adicional para cerrar? No. Perfecto. Entonces, agradecemos mucho su asistencia y les deseamos un feliz día. Muchas gracias. Listo, chicos, ya